¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, en este caso en el tallercito, dado que bueno, estaba leyendo los comentarios y vi que el amigo Cobursa, amigo que intuyo será bursaco al revés, pero bueno, vamos a decirle Cobursa, pidió que describa más o menos cómo armaría yo un tablero de herramientas, ¿no? Dado que bueno, los tableros que yo conozco, o bueno, los que trabajábamos en la antigua escuela, eran en madera de 1 pulgada y con clavitos se colgaban las herramientas y le dábamos una distribución lógica, acorde a la necesidad y la utilidad de las herramientas. No es que colgábamos cualquier cosa en cualquier lado. Los que yo vengo viendo a lo largo de mi vida, o sea, 40 y tantos, porque prácticamente nací adentro de un taller, eran más o menos así. En este caso, tomo de ejemplo que está ordenado el del tallercito, pero bueno, el de mi taller lo mostraría, lo que pasa es que le tengo que dar orden, porque está sobrecargado, ya todos conocen la historia. El otro tablero que hay en el otro taller, donde está mi amigo Jorge, es un tablero paladino que viene con los ganchitos, bueno, muy de actualidad. Lo que estamos acostumbrados a la antigua escuela, como dije, nos manejábamos de esta manera. Yo generalmente siempre arranco de izquierda a derecha con llaves combinadas en la parte superior. Es lo que están viendo, en milímetros. En este caso, que no lo tengo así en mi tablero de mi taller, puse las pulgadas en forma separada de las llaves métricas. Pero bueno, en mi taller las tengo como medidas intermedias. Por ejemplo, entre la 7 y la 8 iría a la 5,16. Y le fui dando ese orden. Estos tableros los vengo desarrollando así de vieja data. Muy a lo largo de mi vida vengo armando tableros y los vengo armando de esa forma. Como dije, por ahí pongo la pulgada entre medio de las dos métricas, que sería, por ejemplo, entre la de 19, acá falta la de 20, pero bueno, entre la de 19 y la 20 pondría la 3/4, la 25/32 y así hasta llegar a la más chiquita que tengamos, que en este caso sería de 6 milímetros o en pulgadas de 1/4. Pero bueno, en este caso, como el elenco es pequeño, decidí ponerlas independientes. Después, con la llave de 2 bocas, las pongo en forma horizontal. Pueden ponerlas en forma vertical. De todas maneras se van a utilizar 2 clavitos. Las pongo generalmente en el costado derecho, con el primer elenco en pulgadas. Y una vez que llegamos a la más chica que tengamos, que no quiere decir que estén todas, ni tampoco que tengamos todas las medidas. Pero bueno, hay que darle un orden. Y por otro lado, en milímetros. En mi tablero las tengo todas, como dije, intercaladas. O sea, la métrica entre medio de las de pulgada, cosa que es una tarea más complicada para ordenar. Pero bueno, con ese sistema uno sabe si le falta alguna llave. Bueno, en mi taller solamente entro yo y algún que otro amigo muy aisladamente, no por desconfianza, sino porque no vienen. Pero bueno, mi taller es como más privado. Talleres donde hay acceso de gente, cuando uno tiene las llaves ordenadas de esa manera, es mucho más fácil, obviamente, de saber si está faltando algo. Después, si tuviésemos más medidas, o sea, más unidades de una misma medida, la colgamos sobre la misma unidad. Estoy diciendo cosas obvias, pero bueno, ¿cómo haríamos? Buscamos la de más calidad y la ponemos primero. Entonces, tendríamos la herramienta secundaria, por ejemplo, así,
tendríamos la herramienta secundaria y debajo de la secundaria la herramienta primaria. Después, bueno, en este caso, en el centro del tablero, decidí poner el surtido de pinzas. En este caso son de marcas variadas y genéricas, pero bueno, simplemente estamos viendo el orden que decidí darle. O sea, estamos en el medio del banco con las pinzas al alcance de la mano. Lo mismo que con el elenco de destornilladores, que en este caso decidí ordenar planos, todas las medidas posibles, y Phillips, todas las medidas posibles. Después, a la izquierda, tenemos la pinza pico del oro, como para cortar el tema de destornilladores, dado que se puede considerar pinza pico del oro o llave pico del oro. Está bien, son menos los que lo llaman llave pico del oro, pero bueno, la pinza pico del oro separa los destornilladores de las llaves, que en este caso sí las tengo ordenadas en milímetros y pulgadas. O sea, la medida entre medio de cada una es la que corresponde a la siguiente inmediata en milímetros. Espero ser claro. O sea, esta en pulgadas es superior a esta en milímetros. Y esta en milímetros, obviamente, es superior a esta en pulgadas. Y si esta fuera en pulgadas, sería superior. Acá tenemos como para dividir un poco lo que es combinadas de las estriadas, una llave de uso especial, que podría ser cualquier otra herramienta, que nos delimite un poco los sectores de trabajo, dado que bueno, cuando tiremos la mano vamos a agarrar la llave y ya sabemos dónde está. ¿Por qué? Porque una cosa es cuando uno ya lo tiene armado y otra cosa es cuando uno va bajando herramientas y después queda el tablero vacío y hay que volverlas a poner para que todo tenga un orden. Entonces, bueno, esa es mi manera de seguir el orden. A la derecha de los destornilladores, donde finaliza el surtido de Phillips, tenemos las francesas en distintas pulgadas. Y bueno, la clásica que tanto le gusta a mi amigo Daniel de Balcarce, le mando un abrazo grande, un gran amigo. La francesa acodada a 45, como para cerrar el surtido de llaves en milímetros de 2 bocas. Después, bueno, como herramientas especiales, se puede poner un estantecito, como tengo acá, un estantecito, o bueno, utilizar el tablero como para poner herramientas de apoyo. Yo en este caso puse, que ya lo saben y soy reiterativo, pero bueno, un jueguito de tubos de 1/4, destornilladores, para completar el surtido, que por ahí acá no tengo tanto espacio para poner un tablero grande. No se olviden que este es el tablero que por ahí quería tener un chico y bueno, lo desarrollé de esta manera. El tablero tiene 80 centímetros, que son medidas importantes, o sea, 80 centímetros de alto, en este caso por 1,50 de largo. En situaciones ideales, por ejemplo en mi taller, tendría 1 metro de alto por 2,50 de largo. Entonces ahí se puede desarrollar un poco mejor el tema de la distribución de herramientas. En el tablero de mi taller también tengo los tubos, o sea, el elenco de tubos con la crique, la de fuerza y el mango deslizante. Después cualquier otra herramienta iría afuera del tablero y como ya mostré muchas veces, acá en un costado puse estas herramientas de apoyo. Esta pico del oro obviamente podría ir debajo de esa, esta pinza podría ir colgada ahí y no habría problemas, pero bueno, ya estamos sobrecargando el tablero, no estamos respetando la norma que me puse, que es poner una herramienta por clavo
Y si no tengo alguna medida en combinada, utilizo una de boca y una estriada. Después, bueno, en algunos tableros se puede poner martillos. Yo soy de tener un tablerito aparte, que a veces se suele ver en los videos desde mi taller, para poner los martillos que tengo, los bolitas, los tipo galponero, los martillos chapista. Y bueno, nada, simplemente quería mostrar cómo más o menos se puede planear una distribución de herramientas para un tablerito chiquito. Esto es un tablero chiquito, 80 por 1,50. Así que bueno, les mando un saludo, espero que haya sido claro. Un abrazo a todos los amigos, un abrazo sincero. Les agradezco por haber mirado el video ayer, el video de fabricación de herramientas, dado que bueno, lo hice un poco apurado, porque me surgió la idea. Vieron que en mi canal no hay libretos, tuve que trabajar con una herramienta que fabriqué y me surgió la idea de mostrárselas. Ya las voy a reunir todas y voy a hacer un video como corresponde. Después no pude desarrollar mucho el tema, dado que me quedaba poca batería en el celular. Ayer fue un día bastante ajetreado y bueno, nada, no sé, me olvidé y no lo cargué y me quedé con 10 minutos de batería. Pero bueno, quería responderle a este amigo que le venía debiendo la respuesta. Cuando yo prometo que voy a hacer una charlita o un videito de un tema, créanme que lo voy a hacer. Lo otro que podríamos hacer es dibujar con una fibra el contorno de la herramienta. Se usaba mucho en la antigua escuela eso. Entonces a simple vista ya sabríamos si falta una unidad en el tablero o dónde iría colgada la herramienta. Lo que pasa que bueno, uno ya está acostumbrado a colgar sus herramientas en un determinado lugar. Pero por ahí, si tienen que usar muchas a la vez y el tablero tiende a vaciarse, cuando se terminan las tareas y uno vuelve, por ahí no encuentra el lugar que era destinado para esa herramienta y no queda exactamente de la misma manera. Pero bueno, siempre una manito de pintura para que la grasa no lo manche. Si lo mancha se pueda limpiar. Y nada, les mando un saludo, les agradezco el apoyo y bueno, nos vemos esta noche en otro videíto de Siciliano en su taller.